Gracias a Dios por las alabanzas que hemos escuchado. Y ahora vamos a pasar con esa actitud también con la palabra de la prédica. Así que vamos a dar tiempito para que busquen sus Biblias, Mateo 19, ahí su celular y su aplicación. Mateo 19, versículo 16 en adelante. Vamos a leer. Bien, es una historia, es un encuentro con Jesús, con un personaje importante que todos lo conocemos tal vez, pero esta mañana el Señor nos quiere mostrar algunas enseñanzas con este versículo, con estos versículos. Entonces vino uno, le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar en ese tiempo de exponer su verdad, su palabra, ¿no? Padre, permítenos en este tiempo tener un corazón y una mente dispuesta, Señor, a oírte, a atender aquellas cosas que de antemano has preparado, primero en mi persona y posteriormente a toda la congregación, Señor. No queremos tener un corazón duro, un corazón insensible, tampoco unos oídos distraídos, Señor. Todos nuestros sentidos queremos ponerlo en todo lo que nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Háblanos, por favor, y bendícenos con tu preciosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ustedes saben que quizá ya en este tiempo hubiésemos estado haciendo este culto de manera presencial. Es decir, ya las instalaciones hubieran estado acondicionadas para poder realizar nuestro primer servicio en el templo. Pero por razones que todavía estamos en acondicionamiento, entonces no es posible, pero no por eso vamos a dejar de congregarnos, esta vez así, de esta manera, conectándonos, ¿no? Y damos gracias a Dios porque nos permite aún mantener nuestro deseo, nuestro anhelo de buscar a Dios en su palabra. Así que damos gracias a Dios por ello, porque vemos a una iglesia que a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando, buscamos al Señor. Del mismo modo, quizá ya hubiéramos tratado de entrar a otro tema, a otra serie, pero basado obviamente en lo que estamos teniendo como énfasis, siendo y haciendo discípulos. Y la serie que vamos a continuar haciendo hasta hoy es teniendo un discipulado cristocéntrico, ¿sí? Un discipulado centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La serie que íbamos a iniciar ya en esta semana tenía que ver con una iglesia gloriosa y queremos iniciar esta serie ya en lo presencial. Por eso es que yo estaba un poco en dejar lo del discipulado cristocéntrico para entrar en la iglesia gloriosa, pero todavía no. El Señor dice todavía no. Así que hoy día tratamos esta porción de la Escritura y he titulado este sermón
como la advertencia de la ley y el Señor. La advertencia de la ley y del Señor al discípulo de Cristo. ¿Sí? La advertencia de la ley y del Señor al discípulo de Cristo. Si bien es cierto, el pasaje habla de una persona que quería seguir a Cristo, que quería, bueno, le preguntaba acerca de la eternidad, pero el Señor le plantea al final, ¿no? Que si quieres ser mi discípulo, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, le dice, ¿no? Entonces este joven ya lo vemos que toma una decisión que no corresponde a un discípulo. Entonces, pero en el resto del cuerpo de la porción de la palabra, el Señor ahí le hace planteamientos a esta persona, lo cual vamos a ir descubriendo a lo largo de él, lo que vamos a ir compartiendo en esta mañana. Entonces, al preguntarnos, amados hermanos, sobre lo que quizá este joven, este hombre, se preguntaba y tenía mucha razón en hacerlo, se acercan, dice, al Señor y le hace esta pregunta acerca de la eternidad. Amados hermanos, nosotros solemos tener esta serie de preguntas en nuestra vida, ¿verdad? Solemos hacernos muchas preguntas de índole existencial, como ya venía los sermones pasados también haciéndoles algunas preguntas en ese sentido. Pero sin embargo, a veces estamos tan creídos o tan confiados que si lo que yo tengo en mente podría llegar a realizarlo de esta manera. Entonces, esta persona, este joven rico, adinerado, se acerca y le pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para heredar a la vida eterna? Bueno, al inicio, amados hermanos, no podríamos considerar fehacientemente que esta persona se acerca al Señor Jesús tan solamente para reconocer que es un maestro de Dios, ¿sí? Y además ser un bueno en su ramo, ¿no? Sino, vamos a ver que tiene otro sentido porque quizá en los pasajes paralelos podemos identificar incluso la persona esta en Marcos va a llegar dice, a hincarse, ¿no? A arrodillarse y viene corriendo, ¿no? A hacer esta pregunta al Señor, porque, bueno, hay algo que nos llama mucho la atención ahí, ¿no? Y es que muchas cosas que podemos estar haciendo no necesariamente salen con una buena motivación, no necesariamente salen teniendo un buen propósito. Particularmente yo veo acá solamente el reconocer, como le decía, al Señor Jesús como un maestro de Dios, como un maestro que enseñaba la palabra del Señor, como muchos de los que en aquel tiempo podrían estar también haciéndose presentes. Entonces, particularmente es eso, ¿no? Y dejar de reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no precisamente las personas nos acercamos al Señor para reconocer que Cristo es Dios, sino solamente reconocerlo como un maestro bueno. Eso es en primer lugar. El texto, amados hermanos, nos lleva necesariamente a identificarnos con la persona en cuestión que había adquirido muchos bienes y en su afán por encontrar una respuesta que vaya con sus propios intereses, el Señor le cambia el panorama. De todo lo que tiene en mente, el Señor lo cambia el panorama. Y esto me lleva a mi primer punto.
Primer punto del mensaje es que nosotros tenemos una conciencia de la eternidad, ¿sí? Tú y yo, amados hermanos, tenemos una conciencia de la eternidad. Somos conscientes de ello. Como tú ves ahí, ya te decía, vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué viene para heredar la vida eterna? Cuando esta persona se acerca, ya le decía a nuestro Señor Jesucristo, y en su alocución manifiesta, maestro, bueno, eh, ¿acaso crees tú que con decirle maestro se está refiriendo a todo lo que nuestro Señor Jesucristo es? Vale decir que al decir Señor Jesucristo, que al Señor Jesucristo, maestro, solo considera que es alguien que tiene una buena enseñanza, pero sin reconocer su divinidad, como ya te venía diciendo. En cuanto veamos el pasaje paralelo de Mateo o Marcos, capítulo 10, versículo 17, dice que él viene y dobla su rodilla delante del Señor. Pero aún eso podemos hacerlo, que te dije, sin reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando, amados hermanos, se tiene una actitud incorrecta, esto nos hará creer que estos gestos son los correctos, ¿sí? Nos hará creer que estos nuestros gestos serán los correctos. Y cuando tenemos un gesto correcto, con una motivación incorrecta, tenemos la presentación o una presentación incorrecta, porque el Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo. El Señor sabía que esta persona, por ejemplo, cuando dice, ¿has cumplido toda la ley? Le dice que sí, pero al Señor lo podemos decir que sí hemos cumplido, cuando en realidad no es así. ¿Te ha pasado esto en la historia de tu vida, amado hermano y hermana, que muchas veces tenemos actitudes que creemos que son y serán las más adecuadas y correctas? Quizá, amados hermanos, valía prepararnos para presentarnos ante los demás como si esto estaría bien y era lo más correcto posible. Pero luego, al llegar a descubrirse la verdad, quedábamos muy mal, porque había una mala motivación en nuestro corazón, ¿sí? Hay a veces eso nos ocurre a nosotros, ¿no? Porque tenemos, así es por nuestro corazón, ¿no? Tiene malas motivaciones siempre. Al fin, amados hermanos, ¿cuál ha sido el desenlace de esa presentación? Que no se puede ocultar la verdad, ¿sí? No se puede ocultar una verdad que ya él de por sí existe en el corazón del hombre, pero también Dios lo conoce. Tarde o temprano saldrá a la luz, como veremos posteriormente, qué es lo que ocurre con esta persona, con este joven. Entonces, lo que este hombre no está diciéndole al Señor Jesucristo que Él es Dios, que Él es un ser divino. En todo caso, se está haciendo mención de Él como un representante, y este es el título del representante, maestro bueno, como muchos de los que, como ya te dije, había en ese tiempo. Hermanos, este calificativo no calza para nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es Dios, Cristo es Señor y Cristo es el Salvador. Cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Qué estás reconociendo del Señor tu Dios? Pero yendo un poco al asunto por el cual se acerca esta persona, y quiero acá ya entrar en el punto no del título, sino de la parte que corresponde a esta porción. Él dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Este hombre, amados hermanos, estaba preocupado por la eternidad de su alma. Y esto es por la que todos debemos tener preocupación. ¿Acaso no es cierto que en algún momento no te vino esto a tu mente? Podrás llevar un poco hacia atrás. Sí, en algún momento me pude haber preguntado esto.
¿No es cierto? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué le sucede a las personas cuando mueren? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Con la muerte se termina todo? ¿A dónde van las personas después de morir? Entenderás, hermano, que las preguntas en torno a este tema pueden seguir, pueden aumentar y pueden ser muchas y bastantes. Pero lo que quiero es que volvamos a centrarnos en lo que debe por ahora importarnos. ¿Por qué, amados hermanos, nos tendríamos que hacer estas preguntas? ¿Por qué? De una forma natural deberíamos de ser conscientes de que siempre va a haber estas preguntas, pero ¿por qué hay estas preguntas en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos estas preguntas en nuestra conciencia? Bueno, no vamos a encontrar respuesta por otro lado, porque por otro lado podría quizá mentirnos o engañarnos. La respuesta tiene que venir de Dios. La respuesta debemos encontrarlo siempre en su palabra. Y allí voy. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice el Señor que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y este es el subrayado que quizá podamos tener en nuestra Biblia. Y he puesto, dice el Señor, eternidad en el corazón de ellos. Por eso tenemos una conciencia de la eternidad, hermanos, que titulaba esta porción del mensaje. Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es el sustento que el Señor nos dice, por el cual tenemos una conciencia de la eternidad, esa preocupación. ¿Qué pasa después de que uno muere? Notarás que Adán y Eva fueron creados para que vivan eternamente. ¿No es cierto? Pero cuando pecaron, definitivamente Dios había puesto límite a sus días sobre esta tierra. Durante buen tiempo, quizá, amados hermanos, no encontraba respuestas a estas preguntas que hacíamos antes, porque buscábamos respuesta de la eternidad del hombre en otros lugares, fuera de la palabra de Dios. ¿Quién sabe en las religiones, sobre todo en aquellas que dicen que el hombre se puede encarnar o reencarnar, o en algunos dogmas sobre tu alma que van al purgatorio, o por ejemplo, los panteístas y humanistas que creen que con la muerte se termina todo, y aquí se termina todo. Amado hermano, hay esperanza, paz y tranquilidad en tu corazón, porque si es la palabra de Dios la que hoy estás recibiendo, esta es la fiel palabra del Señor. Dios no puede mentir, Dios siempre es fiel a lo que Él nos dice en su palabra. Y yo lo creo y espero que tú también hagas lo mismo, amado hermano. Pero ahora debemos hacernos la siguiente pregunta. Como este hombre lo hacía. ¿Cómo he de alcanzar esa eternidad? O mejor dicho, ¿haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? Porque, amados hermanos, aunque Dios lo diga, que ha puesto eternidad en el corazón nuestro, también sabemos que el Señor nos dice que el alma que pecara o que pecare, esa morirá. Entonces, nos encontramos también con esta realidad. ¿Y cómo damos solución a este dilema? ¿Cómo damos solución a este problema? Creo que la respuesta también debería venir de Dios, también debería encontrarse en su palabra y no debe ser por nuestros criterios, menos por nuestra manera de conceptuar las cosas. Ojo, que debemos seguirnos a lo que el texto nos está diciendo en este pasaje. Este hombre dice, ¿qué bien haré? Porque esa es la idea que el hombre tiene. ¿Qué bien haré? ¿Qué obras haré? ¿Qué bien haré, amados hermanos? Es decir, que la tesis de este hombre tiene que hacerse alguna cosa para heredar la vida eterna. Tiene que ser
por obras, por algo que yo haga. ¿Has pensado en esto? ¿Qué más tengo que hacer? Amados hermanos, amada iglesia, ¿acaso no es con este pensamiento que muchos de nosotros venimos a encontrarnos con el Señor? Por supuesto que sí, que creíamos que la eternidad, el cielo, que la salvación, la vida eterna, es alcanzable por nuestros méritos, es alcanzable por el quehacer de nosotros, por las obras nuestras. Entonces, según nosotros, y según este joven, se acerca al Señor, haciendo qué bien o podríamos obtener la vida eterna. Bueno, de hecho, amados hermanos, puedes estar pensando que quizá siendo caritativo, siendo bondadoso, no hacer daño a nadie, portarme bien, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen padre, una madre, ser un buen hijo, una hija, ser un buen o mejor familiar de mis parientes. Haciendo eso, heredaré la vida eterna. Pero de seguro crees que haciendo estas cosas tienes asegurado tu presencia en el cielo. Quisiera dejar la respuesta para el final, aunque sé muy bien que tu conciencia lo dice que no, porque podrías estar haciendo esto y mucho más, y sin embargo podrías seguir pensando en lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Llegarías a la conclusión que nunca sería lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque la eternidad no se logra por las cosas que hagas en la tierra, por ninguna obra de tus manos, de tu ser que puedas hacer. No, no, mis hermanos, no se hace, no se logra la eternidad haciendo esto o este otro. Llegando hasta aquí, amados hermanos, debe decirte que es posible alcanzar la salvación tan solamente por una obra. Y no se trata de la obra que cada uno de nosotros podamos hacer. No, no se trata por ninguna obra que nosotros hagamos, sino se trata de la obra redentora que el Señor Jesús hizo en aquella cruz del Calvario. Pero habiendo aclarado esta situación, el Señor Jesús le dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Si no, bueno solo hay uno y ese es Dios. El Señor Jesús usa estas palabras para advertir a este hombre de los mandamientos. Y es cuando usamos los mandamientos, cuando nosotros usamos los mandamientos, es como nosotros podemos encontrarnos frente al espejo de Dios. ¿No es cierto? Ahí está lo que nosotros somos. ¿Sabes por qué? Porque una vez más la respuesta la tenemos en la misma palabra del Señor. Romanos 2:15 va a decirnos, porque la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjate, la ley es escrita en los corazones. La ley, acuérdate bien, la ley, o sea, ¿cuál la ley? El decálogo, pues, ¿no? La ley está escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos usando unas veces y otras defendiéndolas. Y esto, amados hermanos, esta porción de la palabra nos lleva a nuestro segundo punto del sermón, lo cual va a ser un poquito más extenso y voy a pedirte que pongas atención a ello. ¿Cuál es el segundo punto de nuestro sermón? El corazón del hombre y la ley. ¿Sí? Ya veíamos que la ley está escrita en los corazones. Entonces, al hacer la siguiente pregunta a este hombre sobre cuáles de los mandamientos se refería el Señor Jesucristo, después de la pregunta que este hombre le estaba haciendo. Primero, en que había la ley que había heredado por Moisés el profeta. Es decir,
los mandamientos, el decálogo, ¿no? Que el pueblo debería tener en cuenta y muy en cuenta para estar en paz con Dios. Y también, obviamente, nosotros entendemos que también son para estar en paz con los hombres. Nos acordamos que los primeros 4 mandamientos tratan de la relación del hombre con Dios, pero luego los otros 6 de la relación del hombre que debe tener con el hombre, es decir, con su prójimo. Así que si a esta ley se refería o también a la tradición oral que los religiosos de esa época querían que la gente llevara a cabo. En total, tú entenderás, has leído la Biblia ya y quizás habrás podido llegar a enumerar todos los mandamientos, pero en total son 613 los mandamientos, los cuales eran difíciles, por no decir imposibles, de cumplir. Pero hay un segundo aspecto que deberíamos tener en cuenta en cuanto a la luz que nos da el texto. Nos encontraríamos en que es un asunto del corazón y este hombre lo que trata de hacer es con el Señor, es probarle a ver si con la vida que él estaba llevando le era suficiente para heredar la vida eterna. Vale decir, esperaba que el Señor le dijera que estabas haciendo bien, muy bien, muchacho, estás haciendo un buen trabajo, es loable, todo lo que haces, por lo tanto, sigue así y de seguro estarás en el cielo conmigo. Eso esperaba este joven. Quizá alguno de nosotros esté esperando este tipo de respuesta de Dios y cuando nos vemos confrontados frente a la palabra del Señor, pasamos como si se tratase por agua fría, o bien puede ser también que estemos pensando que esta palabra es la que calza para tal o cual persona, pero menos para mí. Es así como en muchas ocasiones nos podríamos estar acercando al Señor y espero que no sea nuestro caso. Creo que este mensaje puede llegar a cambiar nuestra manera en que estamos viendo las cosas, nuestras actitudes, en que estamos actuando frente al Señor. Pues cada vez que nos acercamos a la palabra debe ser siempre con una actitud. Señor, ¿seré yo esta persona que tú dices ser? Hermanos, debemos siempre estar de acuerdo con lo que el Señor nos dice. Primer mandamiento, o en todo caso, en el orden que está en Éxodo, 6º mandamiento. No matarás. No matarás. Es el mandato con el cual empieza el Señor Jesucristo a advertir a este hombre. No te dirá el Señor que eres un asesino, por supuesto, y que quizás no veas por ningún lado la manera que hayas asesinado a alguien, pero cuando el Señor añade, y acaba el texto, Mateo 5:22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. En otras palabras, cuando tú tienes algo, te airas contra tu hermano, te enojas contra tu hermano, es lo mismo que estuvieras matándolo. Y eres culpable, por lo tanto. ¿Alguien de nosotros ha sentido enojo, ha sentido ira contra alguien? Bueno, es lo mismo que matarlo. Porque si estuviera en tu capacidad, de hecho que lo asesinarías, de hecho que lo matarías. ¿Quién de nosotros, amados hermanos, no ha hecho esto? Y lo digo en tiempo pasado, porque espero que haya sido una situación del pasado y no sea una situación del presente, porque sería inconcebible, amados hermanos, que cuando dices que eres creyente y discípulo de Cristo, me vengas con que estás teniendo odio, con que estás teniendo rencor, con que estás teniendo desprecio por tu prójimo. Y quizá, siendo este tu prójimo, a un miembro de la familia de Dios, a un integrante de la familia del Señor, me resisto
a entender que esto esté pasando en la iglesia. Amados hermanos, este tipo de actitudes suelen suceder, pero el Señor nos ha dado dominio propio, ¿sí? Nos ha dado dominio propio. Así que podemos manejar este tipo de actitudes. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y más adelante el apóstol añade en Efesios capítulo 4:31, quítense de vosotros toda esta amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, amados hermanos, nos vemos ante la necesidad de aceptar que estamos teniendo actitudes que no son las más apropiadas, las más correctas, las cuales dentro de la familia de Dios deberíamos de estar teniendo. Por lo tanto, el Señor nos dice, quítate de vosotros, quítense de vosotros. No mataréis. Quita de Señor la ira, quita de mí, Señor, la ira. Quita de mí, Señor, el enojo. Quita de mí, Señor, la amargura. Porque si hago esto con mi prójimo, con un integrante tuyo, con un hijo o una hija tuya, estoy lo mismo haciendo este asesinato. No nos podemos justificar. Primer mandamiento que trata el Señor, así que lo vemos que no específicamente debe referirse a un asesinato físico, sino a aquel que nació en tu corazón previamente. ¿Qué del siguiente mandamiento? El Señor se va al séptimo mandamiento. No adulterarás, no cometerás adulterio. Como ya decía en otras ocasiones, a mí me vas a decir, hermano, yo nunca me he acostado con mi vecino, menos con mi amigo, menos con mi compañero. No me he acostado con ellos. Es más, solo somos amigos. Déjame decirte, amados hermanos, qué es lo que dice el Señor. Quiero llevarte a un pasaje para que nos pueda redarguir el Señor también al respecto. Mateo 5:28. Pero yo les digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha hecho esto? Y la mujer no se libra tampoco, ¿no? Porque el hecho de que acá diga a una mujer, no le libra que una mujer mire a un hombre para codiciarla, ¿no? Así que no debemos, amados hermanos, seguir justificando nuestra condición frente a Dios. Y tal como este hombre lo hacía, ¿puedes acaso compartir la misma idea de este hombre y decir que todo esto lo he cumplido desde mi juventud? Definitivamente no, ¿no es cierto? No debemos tener la misma actitud que este hombre. Vamos con el siguiente mandamiento, no hurtarás, es decir, no robarás, el octavo mandamiento. Tampoco podríamos justificarnos con este mandamiento, aunque tal vez podría decir que las cosas que cogiste sin permiso sin conocimiento del dueño no tienen valor como el que haya robado un banco o una joyería. Tal vez haya sido miles y millones de dólares o diamantes incluso, pero así haya sido, amado hermano, una minúscula cosa o quizá bajado algún archivo de internet sin autorización previa. Lo que estás haciendo es robar. Aun cuando copiaste del examen de tus compañeros, esto tiene un nombre y es robo, es hurto. Robar es hurtar y tiene que ver, amados hermanos, con coger algo que no nos corresponde. Y si no te corresponde, debe alguien tener un dueño, debe alguien tener la patente o el título de propiedad, y si no tienes el título de ello, entonces estarías usurpando de algo que no te pertenece. Espero en el Señor que nadie en esta congregación ostente o tener cosas que no le correspondan sin previa compra, porque lo que estaríamos haciendo es propalar una proliferación
de hurtadores o de ladrones, y ya el Señor no ha hecho, nos ha hecho personas nuevas, ya nos ha limpiado de todo, Él ha pagado por nuestros pecados. Ya somos limpios, somos santos, somos consagrados para el Señor. No deberíamos de estar anhelando o cogiendo cosas que no nos pertenecen. Amados hermanos, si quieres una cosa para ti o para tu casa, haz algo legal, cómpralo, adquiere tus bienes con el sudor de tu frente. En la iglesia del Señor, evitemos tener este tipo de actitudes, porque si no, seríamos como el mundo, ¿no? Y eso no hace bien la iglesia. Supuestamente, en la iglesia debemos estar contracorriente, estar contra todo lo que el mundo hace. No esperamos que ocurra, por ejemplo, lo que le pasó a Ananías y Zafira, que por haber separado del terreno que vendieron, robar o hurtar, ellos pagaron con su vida lo que hicieron con el Señor, con la iglesia del Señor, en Hechos 5 del 1 al 11. Pero volviendo al pasaje de Mateo, de la persona que se acerca al Señor, de este joven, aparentemente ni siquiera se inmutaba, ¿no? Lo que el Señor le decía. Sin embargo, nosotros sí entendemos que estamos en falta, pero no solo que debe movernos a clamar misericordia del Señor, sino que estemos de acuerdo con lo que el Señor nos dice, nos está hablando en esta mañana. Por lo tanto, le pedimos al Señor que no nos haga pecar. Y si hemos pecado, que nos perdone. Seamos sensibles, amados hermanos, a la voz de nuestro Señor y atendamos de una manera inmediata a las ordenanzas, a los mandamientos que ya el Señor ha puesto o ha escrito en tu corazón. Esta ley que ha sido escrita en cada corazón nuestro. No dirás falso testimonio, el siguiente mandamiento. No dirás mentiras. También en algunas ocasiones podemos excusarnos de haber desobedecido este mandato. Y la verdad es que no dejemos o no dejamos, amados hermanos, de ser mentirosos porque dejemos de decir ciertas mentiras, porque muchas veces podemos justificarnos con decir, son mentiras blandas o medias verdades, pero la verdad es que delante de Dios son mentiras y punto. Por eso debemos, amados hermanos, de reconocer que solo en Cristo, en quien tenemos nueva naturaleza, podemos dejar de mentir, podemos tener la reverencia del caso para que cuando nos veamos tentados a mentir, sabremos que dice la palabra del Señor, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, como decía, cuando nos sintamos tentados a decir mentiras, sabremos que estamos siendo aún gobernados por Satanás. Entonces, de forma inmediata, nos debemos de dar cuenta que yo soy un hijo de Dios. Y yo soy de verdad. Por tanto, un hijo de Dios tiene que hablar verdad y actuar en verdad y no solo aparentarlo. ¿Es así como estás llevando tu vida? ¿Realmente nunca te has sentido tentado a decir mentiras? ¿Siempre estás hablando con verdad y actuando en verdad? ¿Qué haces cuando ves el riesgo de decir una verdad, aun cuando ésta te afecte tu condición? ¿Tomaste la decisión de hablar y de actuar siempre en verdad? Que esto sea, amados hermanos, lo que identifica a un discípulo de Cristo. Un siguiente mandamiento, y se va el Señor al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es el primer mandamiento que tiene que ver con la relación entre nosotros y el prójimo. Y notemos que debemos empezar
entonces con los que son más próximos a nosotros. ¿Quiénes son los más próximos a nosotros? Nuestros padres, hermanos. Porque nuestros padres son representantes de Dios en la tierra, son los responsables de nuestra crianza, son los responsables de inculcarnos los principios de Dios que el Señor mismo estableció para que nos vaya bien en esta tierra. Por tanto, el propósito es que demos evidencia de honra a nuestros padres que vemos y lo tenemos quizá presentes. Pero si no lo hacemos con ellos, ¿acaso lo haremos con nuestro Padre Celestial que no vemos? Es difícil entender eso, ¿no? Pero, ¿cómo nos vamos, nos va a nosotros con este mandamiento? ¿Cómo vemos este mandamiento hacerse efectivo en nuestra vida? ¿Cómo respondemos al respecto de este mandato? ¿Siempre has honrado a tu padre, a tu madre? ¿Nunca le respondiste con rebeldía? ¿Siempre obedeciste sus órdenes o mandatos? Ojo, también que honrar a nuestros padres es quedar bien o es hacer quedar bien al respecto del apellido que tú tienes. Porque puede decirse por ahí, fíjate quién es esta persona e hijo de quién es. ¿No crees que también la opinión de la gente debe ser que en el sentido de que qué buen hijo es esta persona, hijo de don o de doña? Punto suspensivo lo pongo porque cada uno de nuestros padres sabemos cómo se llama. Un joven o una joven respetuosa que sabe honrarlo, sabe hacerle quedar bien. Ok, hermanos, es difícil, pero no imposible, porque en el Señor sí es posible, amados hermanos. Por último, quisiera tocar el último de los mandamientos que aborda nuestro Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque este sea el resumen de todos los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo, porque obedeciendo este mandamiento, estarías obedeciendo a todos los demás, o todos los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo como te amas a ti, no sería necesario los demás mandamientos, porque el mismo Señor ya lo había dicho en Marcos, por ejemplo, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y lo leo brevemente, esto no está en pantalla, pero lo leo. Acercándose uno de los escribas que los había oído hablar o disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ya que ninguno osaba preguntarle. Entonces, acá el Señor hace un resumen de todos los 10 mandamientos. Como ya le decía, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amando a Dios se soluciona todo, los 4 primeros. Y amando al prójimo, como a nosotros mismos, se soluciona los otros 6. Entonces, amados hermanos, si nuestros padres es por quienes debemos empezar a honrar, a su vez, amando a nuestros prójimos, nos damos cuenta, al echar un vistazo hacia atrás, según el tiempo, la edad que tengamos, sea mayor o menor proporción, nos damos cuenta que en el lugar de honrarlo, lo hemos ofendido
y quizá hasta rebelado contra ellos. ¿Qué cara podemos tener delante de nuestro Dios si tratamos de ocultar todo esto? No amamos a nuestro prójimo. Quizá el amor que nosotros reclamamos es para nosotros, pero para el prójimo, Señor, su justicia para él, ¿no? Señor, que para mí venga la misericordia, pero para el otro, sé justo con él. Castígalo, Señor, ¿no? Esas oraciones imprecatorias que a veces puede en algunas ocasiones salir, pero no es recomendable, amados hermanos, que podamos participar de esto. El Señor Jesús, casi para ya dejar un lado lo que la ley le venía haciendo a este joven, el Señor Jesús ya le añade, si quieres ser perfecto, dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero no obstante, amados hermanos, que esto sea una posibilidad de las demandas de nuestro Dios, pensemos por un momento, ¿cómo deberíamos de responder nosotros a este mandamiento? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Por qué el Señor nos diría este mandamiento hoy a nosotros? Sobre todo cuando sabemos que tenemos responsabilidades que cumplir, pagos que hacer, por las deudas que hayamos contraído, con algunas instituciones bancarias, con algunas agencias, y aún más la falta de trabajo ocasionado por la pandemia. ¿Cómo el Señor me va a decir, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, ven y sigue? Insisto, ¿por qué el Señor nos haría esta pregunta hoy a ti y a mí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo que quiere es probar nuestro corazón. Lo que el Señor está apuntando es a nuestro corazón. Amado hermano, ¿dónde está puesto tu corazón? Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el 24 también dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el fin, amado hermano, de este mandato que le da a este joven. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Claro, entiendo que tú me podrías decir, pastor, hablar de finanzas en este tiempo, sobre todo en tiempo de mucha estrechez económica, donde los sueldos básicos ni siquiera suben, donde todo está subiendo. No me puedes hablar, pastor, de las finanzas en este tiempo. Hermano, en amor de Cristo debo decirte que muestres tu fidelidad al Señor, porque Él está probando tu corazón, porque Él es bueno al hacerlo de esta manera, porque siendo esta un área muy difícil de manejar para nosotros, si no, pregúntale a este hombre quién el Señor Jesucristo se dirige. Y con esta advertencia, amado hermano, quiero terminar con este último punto de nuestro mensaje, porque vemos a este joven que toma una triste decisión, la cual no quisiera que tampoco participes tú. El Señor dice, ¿no? En su palabra, oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No deberíamos tener la actitud de este joven, porque creo entender que lo que estamos conectados, la iglesia del Señor, somos los que hemos sido redimidos,
comprado por precio de sangre. Valoramos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Demostremos, hermanos, nuestra madurez, demostremos nuestra obediencia al Padre, demostremos nuestra fidelidad al Señor, demostremos que Cristo es el que reina en nuestros corazones y no nos aferramos a las cosas que poseemos. Demostremos que estamos dispuestos a dejarlo todo por amor al Señor y por servirle a Él. Sabemos que ya nosotros tenemos vida eterna y eso es una deuda incalculable que tenemos con el Padre. Y no necesitamos hacer nada para ganarnos esta vida eterna porque ya lo tenemos, porque la vida eterna está en el Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El mismo Señor, no por boca de Juan, ahora el mismo Señor en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alégrate, hermano, que ya tienes que andar, ya no tienes que andar preguntando, mejor dicho, a cualquier persona, ¿qué bien debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque como dijimos antes, que la vida eterna no está en lo que uno pueda hacer o dejar de hacer, sino que la vida eterna está en Jesucristo y en nadie más. La salvación es del Señor. Concluimos, hermanos, todos somos conscientes de que hay una eternidad. La pregunta que deberías de hacerte para que la eternidad a la cual vas a ir, para vida eterna o condena eterna, solo Cristo puede dar vida eterna y salvación. No lo ganamos por ninguna obra humana. Todos tenemos una ley escrita en nuestros corazones. Es innegable que aún en la persona más insensible, esta ley trate de no existir. Esta ley nos revela nuestra condición de ser un pecador, un vil pecador, como el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo conocí el pecado, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. La ley nos revela lo que somos. El Señor nos dice que estemos dispuestos a despojarnos de todas las cosas que obstaculizan nuestra buena relación con Él, porque este es un asunto de nuestro corazón. ¿Qué te puedo recomendar? ¿Qué te puedo decir, hermano? ¿Cuál es la parte aplicativa de todo esto que nosotros podamos recoger del Señor? Si aún estás, amado hermano, si aún estás en duda de que tu eternidad es incierta, te animo a que le creas al Señor. Créele a tu Dios. Segundo, no trates de justificarte con tu Dios. No trates de justificarte con el Señor. Por el contrario, ponte de acuerdo con el Señor, pero también no creas que has ofendido solo a Él, sino también a la creación de Él, a tu prójimo. ¿Y qué debes hacer con ello? Pedir perdón, restablece la comunión con Dios, restablece la comunión con tu prójimo. ¿Mm? Haz eso, hermano. Amada iglesia, por último, no estimemos en poco lo que Dios puede hacer con lo poco que podamos hacer por Él y para Él. Si Dios está cargando tu corazón en el sentido de ponerte a cuentas con el Señor, ¿qué te impide que lo hagamos? ¿Qué te impide que lo hagas? Mostremos nuestra fidelidad al Señor. No sustraigamos lo que es del Señor. Sabe lo que tienes que hacer. Ahí tienes un comité administrativo. Ponte a cuentas con el Señor. Que Dios pueda bendecirnos en este tiempo, amada iglesia.
Oramos al Señor para ir terminando nuestro tiempo. Padre, muchas gracias por haber hablado nuestra conciencia, hablado nuestro corazón, hablado nuestra mente en esta mañana. Somos conscientes, Señor, que estamos siendo perfeccionados por ti como hijos, como discípulos tuyos, porque sabemos que nos preparas para algo mejor. Queremos ver una iglesia gloriosa, una iglesia que se despoje de todo, Señor, que esté dispuesto a dejarlo todo por su Señor, por su Dios, por su Salvador, por su Redentor. Oramos, Señor, porque tu palabra haya podido calar en cada corazón y ofrecerle además el amor tuyo que está disponible, el perdón tuyo que está disponible para todo aquel que quiera acercarse a ti y rehacer o volver a establecer su comunión contigo. Oramos, Señor, por esta tu amada iglesia, la que tú pagaste por ella con precio de sangre. Oramos porque se sigan aferrando a ti, sigan siendo moldeados por ti, estén dispuestos a ser transformados por ti. Me incluyo, Señor. Oramos, Señor, para que siempre nos des un sentido correcto de lo que es vivir la vida cristiana. Y esto sea, Señor, para gloria de tu precioso y bendito nombre. Bendice, por favor, Señor, a tu iglesia. Señor, nos estás cargando muchas cosas, Señor, las cuales quisiéramos ser instrumento para bendecir en vez de causar daño, Señor, en nuestra congregación. Usa mi vida, Señor, para edificar tu iglesia. Usa la vida de cada uno de tus hijos para edificar tu iglesia. Señor, en tus manos ponemos todas estas cosas. Que sea siempre para gloria de tu precioso y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo, por bendecirnos tan grande y abundantemente. Tenemos, Señor, muchas cosas por qué agradecerte. Esperamos que tú sigas también siendo protagonista en nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén.